Dios le bendiga, iglesia. Les saludamos y le doy gracias al Señor por los valientes adoradores que están aquí hoy para adorar a su Señor a pesar del frío, a pesar de la fecha festiva de anoche. Sé que muchos compartieron, quizás comieron buenas comidas y eso da sueño, pero gracias a Dios están aquí. A pesar de que se adelantó el horario, gracias a Dios están aquí y son muchos los motivos para celebrar. Y les invito a que oremos para que sea Dios hablando en nuestros corazones, para que sea Dios hablando en nuestras vidas y ayudándonos a llevar esta palabra a la práctica, esta palabra a la realidad. Amado Dios, soberano Rey, gracias por estar aquí en tu casa juntos adorándote. Gracias porque estamos aquí por los motivos correctos, Señor, por las razones correctas, que es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí en el día del Señor para recordar que Cristo el Rey nació, para recordar que el Verbo se encarnó, para recordar que el niño creció, para recordar que el niño vivió por nosotros, que el niño se volvió un hombre, ya no es un niño, el niño murió, resucitó y está a la diestra del Padre como abogado defensor por nosotros, Dios. Te alabamos por eso, Señor. Ahora, amado Dios, te pedimos que esta palabra sea una palabra viva, que esta palabra tuya que es eficaz traspase nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones. Que esta palabra nos lleve, Señor, a vivirla, Dios. Que nos confronte, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos sostenga y que tú nos hables, Dios. Habla a nuestros corazones para tu gloria, Señor. Estamos celebrando hoy, Dios, que podemos enviar a un grupo de hermanos, Señor, a plantar, a comenzar una nueva iglesia. Estamos celebrando que por tu gracia tú le has regalado otro pastor más a palabra de vida que se puede enviar también a esa iglesia a acompañar al pastor Kidani, Señor. Tenemos tantas razones para alabarte, tenemos tantas razones para glorificarte. Tú nos has dado tanto, Señor. Ayúdanos con corazones agradecidos, Señor, con corazones llenos de gozo por lo que ya tú hiciste por nosotros, que fue salvarnos, Dios. Podamos ahora escuchar tu palabra, Señor. Meditar en ella, Señor. Despiértanos, Dios. Despiértanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy no vamos a hablar de Navidad. No quiero decepcionarlo. Quiero que regresemos a 1 de Pedro 5. Vamos a estar trabajando en los versículos del 5 al 9. Ya habíamos visto los versículos 5 y 6. Hoy vamos a estar trabajando un poquito versículos 7, 8 y 9, aunque vamos a recordar lo primero. Quizás han escuchado esta frase, alguien me la dijo una vez, cuando yo comencé mi caminar cristiano, alguien me dijo, el camino en la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. A veces cuando uno comienza y empieza con mucha energía y empieza con muchos deseos y muchos anhelos, pero empiezan a venir los desalientos, empiezan a venir las pruebas, quizás en ocasiones hasta caemos y pecamos, le fallamos a Dios y en alguna parte nos sentimos estancados o nos sentimos que queremos tirar la toalla y queremos abandonar. Y estas palabras me sirvieron de aliento, me sirvieron de ánimo. El caminar cristiano no es una carrera de velocidad. No se trata del que primero llegue, se trata de llegar. Tenemos que llegar. Y si meditamos bien, lo importante es llegar. En ocasiones hemos hablado de la importancia de llegar bien. Hoy vamos a hacer quizás un pequeño análisis de cómo pudiéramos llegar bien, cómo luciría ese llegar bien. Pero sí o sí, mi hermano, quiero que te quedes con esto antes de llegar al final. Lo importante es llegar. Llegues como llegue, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Hay un pastor que se llama, de apellido Odlum. Él es pastor, él escribe para diferentes partes. Y él dice lo siguiente, y escuche bien. Tal vez sientas que tu crecimiento en Cristo es dolorosamente lento. Tú sientes que no estás avanzando. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Qué cristiano sano está felizmente contento de su crecimiento mientras navega tranquilamente por este mundo caído. Los cristianos sanos están confundidos por su ritmo lento de crecimiento. Un cristiano sano siente que va lento, siente que no avanza.
Esta es la frustración bendita de un corazón vivo para Dios y vivo para el gozo y la belleza. Recuerda, sin embargo, que un crecimiento lento no deja de ser un crecimiento real. El hecho de que vayas creciendo lentamente no significa que no estás creciendo. Algo que la Biblia utiliza mucho es la metáfora agrícola de las plantas. La Biblia habla mucho de las plantas. ¿Recuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la tierra. Y cuando utiliza esta metáfora, esta analogía de las plantas, ¿qué es lo que nos enseña acerca de ellas? Que ellas tienen un crecimiento. Pero si nos fijamos bien, las plantas no dan fruto y no crecen de la noche a la mañana. ¿Ustedes han visto una flor que usted la siembre hoy, al otro día salió la flor? No, hay un proceso. Tienen que suceder diferentes cosas para que ese fruto, para que esa planta llegue a su estado completo. Así mismo sucede en la vida de nosotros. Si tú te pones a observar una planta día a día, no vas a notar su crecimiento. Tú la ves todos los días, tú la estás viendo y no lo notas. Pero eso no significa que la planta está creciendo. Día, noche, sol, agua, humedad, temperaturas secas, calor, frío, pero la planta sigue creciendo, aunque es casi difícil de nosotros darnos cuenta en el día a día. Habíamos titulado este sermón, continuamos con el mismo título, es la misma predicación, lo que nos dio tiempo de completarla y la estamos completando hoy. La consistencia de lo necesario. La consistencia de lo necesario. Todos saben lo que significa la palabra consistencia. Mantener una consistencia, una constancia. Pero la consistencia ¿de qué? De cosas que son necesarias para nosotros como creyentes. Como creyentes hay ciertas cosas que nosotros no podemos descuidar si queremos llegar. No importa si más rápido, si más lento, lo importante es llegar. Y para llegar hay cosas en las que debemos mantenernos velando, supervisando, cultivando. Voy a utilizar esta palabra hoy. Cultivando de manera consistente. Y cultivar es un trabajo y es un trabajo duro. ¿Y de qué les estoy hablando? ¿A qué lo estoy animando a todos ustedes hoy? A que procuremos lo necesario para seguir de manera consistente a Dios siempre. Yo les estoy animando a que todos nosotros procuremos, anhelemos, queramos hacer todo lo necesario para seguir de manera consistente a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Que usted salga por esa puerta hoy, por la puerta que usted salga, con el anhelo y el deseo de meditar en estas cosas que vamos a estar compartiendo hoy para seguir cultivándolas, para seguir trabajando en ellas, porque es imprescindible para que usted pueda llegar al final, para que usted pueda llegar con su buen Señor. ¿Y qué es lo necesario que nosotros debemos procurar para nosotros seguir creciendo en nuestro caminar cristiano siempre? ¿Qué es lo primero? Lo estuvimos viendo hace un mes cuando estuvimos predicando, y para seguir consistentemente a Dios siempre, lo primero que nosotros debemos hacer o que debemos alenar, que debemos cultivar es la humildad. Y teníamos nuestro primer punto que se llamaba cultivar la humildad. Versículos 5 y 6, vamos a refrescarlos un poquito. Y decíamos, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y amado hermano, la humildad es una condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconociendo sus defectos o sus errores. Y nosotros veíamos cómo Pedro le pedía a los creyentes que se sujetaran a los pastores. Pedro le está pidiendo a un grupo de creyentes jóvenes, hablamos en aquel momento, puede ser cualquier grupo de creyentes, pueden ser diferentes, hasta podía ser la iglesia, pero lo cierto es que le está pidiendo a un grupo de creyentes, sujétense a sus pastores. Al mismo tiempo que le pide a los pastores que de alguna manera ellos se sujeten a la iglesia. Utilizamos la ilustración de una asamblea de miembros, en una reunión de miembros, los pastores no dejan de ser pastores.
ellos siguen siendo los pastores. No es que en la reunión de miembros los pastores ahora no son pastores. Ellos siguen siendo pastores en la reunión de miembros. Pero a la hora de tomar una decisión, como la que tomamos en la semana pasada, cuando se lleva a votación, el pastor tiene un voto más, al igual que todos los miembros. En el trato personal, cualquier hermano que vea a un pastor pecando se le puede acercar y decirle: mi hermano, está fallándole al Señor en esto, con capítulo y versículo. Capítulo y versículo, le está fallando al Señor en esto. Y en ese sentido, los pastores deben someterse a la congregación también, deben someterse a los hermanos, al mismo tiempo que los hermanos se someten a sus pastores. Los pastores toman su lugar de miembro. Pero para esto, amados hermanos, ¿qué se requiere? Humildad. 5 puntos. El apóstol Pedro utiliza esta ilustración. Vístanse, pónganse las ropas ¿de qué? De humildad. Pónganse las ropas de humildad. No sé si la ilustración es la del esclavo, lo hablamos en aquel momento, el esclavo que va allí y tiene que lavarle los pies a todas las personas que llegan a la casa, las personas con los pies sucios, con los pies, ustedes saben, con todas esas situaciones, y ahí el esclavo tenía que ir lavando pie por pie y secarlo. Nuestro Señor Jesucristo se vistió de humildad, de manera literal, y se vistió de humildad porque le lavó los pies a los discípulos. ¿Recuerdan la escena? Ahora, ¿en qué contexto estamos? Estamos en un contexto de sufrimiento. Pedro le está escribiendo a una iglesia, ya estamos llegando casi al final, que está pasando por diferentes pruebas, por diferentes aflicciones. Una iglesia que está sufriendo, mi hermano. Quizás a usted le ha tocado sufrir en la vida y usted sabe lo que es el sufrimiento. Pero ellos estaban sufriendo, ¿saben por qué? Por ser cristianos. Por el hecho de ser cristianos, ellos estaban padeciendo. Por el hecho de ser cristianos, ellos estaban siendo rechazados. Por el hecho de ser cristianos, ellos estaban empobreciendo por querer vivir para la gloria de Dios. Y en medio de esa situación, tanto los pastores como la congregación necesitan vestirse de humildad para poder someterse los unos a los otros. Si no, es imposible. Alguien tenía que liderar, los pastores. Alguien tenía que seguir, la iglesia. Si no, era imposible. Teológicamente, humildad, o la única manera en la que se puede concebir la humildad, es cuando nosotros podemos mirar a las otras personas por nuestro propio pecado. Nosotros la vemos superiores a nosotros mismos. Porque nosotros miramos dentro de nosotros y vemos cuán pecadores somos, que no hay manera de estar parados delante de nuestro hermano y sentirnos que nosotros somos superiores a ellos. Pero no estamos comparando méritos, lo que estamos es mirando dentro de nosotros y viendo cuán pecadores somos, cuánto necesitamos la gracia de Dios. Si estamos aquí hoy como cantamos en la alabanza es porque Dios nos salvó, porque Dios nos regeneró, porque Dios nos limpió. Si no, no merecíamos estar aquí. Y por esa condición de nosotros, entonces nosotros no tenemos problema para mirar a los hermanos por encima de nosotros. Y nunca nos vamos a poder ver a nosotros por encima de nuestros hermanos. Pero les recuerda, Dios pone su rostro contra los orgullosos y aprueba la actitud humilde. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios no está a favor del orgullo. Dios aprueba la humildad. Y qué mayor bendición que Dios aprueba que estamos actuando como Él lo demanda. Y por eso aquí en el versículo 6 le recuerda: bájate al suelo ante el poder de Dios. Humíllate. ¿Y cuál es el resultado de la autohumillación? Cuando Cristo venga, todos vamos a ser elevados en la gracia de Dios por siempre. Cuando Cristo venga, todos vamos a disfrutar de la gracia de Dios por siempre. Aplicación en este primer punto que recordamos en aquel momento. Lo podemos volver a aplicar hoy. Para los pastores que están aquí hoy, debemos ser humildes, debemos humillarnos ante la congregación. Debemos estar dispuestos a humillarnos ante la congregación. No debemos sentirnos nunca superiores a la congregación. Para la congregación deben estar dispuestas a someterse a sus pastores. Que no les cueste someterse a sus pastores. Seamos humildes, vistámonos de humildad. A veces cuesta. Si ustedes son sinceros, a veces cuesta someterse a los pastores. Cuando usted tiene la mejor idea y el pastor, ¿qué se cree el pastor? El pastor no sabe que yo soy especialista en esto. Vistámonos de humildad. No se trata de ganar una pelea.
No se trata de ganar un punto. Sigamos caminando juntos, sigamos confiando en el Señor. Para Alex, mi brother, cultiva la humildad. Es una planta difícil de cultivar. Es una planta que no crece con facilidad. Cuando uno revisa la vida y la biografía de otros pastores que Dios utilizó para su gloria, Jonathan Edwards, Whitfield y diferentes de ellos, te das cuenta que ellos conocían su pecado. Ellos se sentían tan sucios, ellos se sentían tan mal, ellos se sentían que crecían tan lento, porque constantemente para ellos era fácil ver su pecado. Cultiva la humildad, mi brother. Iglesia, comunidad bíblica, iglesia, palabra de vida, cultiven la humildad. Cultiven la humildad. Si paramos aquí y nos vamos y usted se queda con esto en la mente, estamos bien hoy. Cultiven la humildad. La murmuración, el chisme, la queja, todo eso son antónimos de la humildad. Están lejos de la humildad. Si ahora mismo usted se siente que usted es humilde, ¿saben qué? Usted no es humilde. La humildad desapareció. La humildad es tan efímera, dice alguien, que en el momento que se nombra, desaparece de nuestros labios. Hay algunos ahí que dicen, sí, yo soy humilde. Sí, mi hermano, sí, arrepiéntete. Recordemos a John Stott. John Stott dice, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestra más grande amiga. Nuestro peor enemigo es el orgullo. Nuestra más grande aliada, lo que más debemos anhelar, es la humildad. Ahora, vamos a compartir nuestro segundo punto. ¿Y qué más podemos ver? ¿Qué más es necesario? ¿Qué más debemos procurar para seguir de manera consistente a Dios siempre? Y lo segundo que quiero que veamos, nuestro segundo punto, es cultiva el descanso en Él. Cultiva el descanso en Él. Y eso no es algo fácil, eso es algo que hay que trabajar. Si hay que trabajar la humildad, también hay que trabajar el descanso en Dios. Pero veamos qué dice la palabra. Vamos al versículo 7 y veamos cómo lo dice Pedro a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está padeciendo. ¿Y qué les dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto está muy relacionado a la humildad. Si a veces no descansamos en Dios, ¿saben por qué? Por orgullo. El orgullo no nos ayuda a descansar en Dios. Y creo que todos podemos fallar ahí en algún momento. Creo que todos tenemos un techito de cristal. Así que cuidado con lanzar una piedra, porque nuestro techo se puede romper. Puede que la piedra choque en el techo del otro y caiga en nuestro propio techo y se nos caiga el techo arriba. Debemos, amado hermano, en humildad aprender a descansar en Dios. Y para eso se requiere humildad. Durante toda la carta, el anhelo de Pedro, su ruego, su oración es que ellos continúen, que ellos sigan en medio de las adversidades, a través del sufrimiento, a pesar de las situaciones adversas y difíciles que estaban viviendo. Esa es la línea que va siguiendo toda la carta. La línea de toda la carta, del principio hasta el final. Cuando nosotros terminemos la carta, lo que Pedro le quería decir a ellos es, mira, a pesar de las pruebas y de los problemas, sigan adelante. Ese es el resumen de esta carta. No se paren, continúen, continúen, continúen hasta llegar a la meta. ¿Qué es lo que quería Pedro con esta carta? Que en medio de esas pruebas dificilísimas, posiblemente nada de lo que estamos pasando, posiblemente, no absolutamente, se compara con lo que ellos estaban viviendo en nuestro caminar cristiano. Y lo que Pedro quiere es, continúen. Y para continuar, ¿qué necesitan? Cultivar la humildad. Pero para continuar, ¿qué necesitan? Descansar en Él. Descansen en Dios. ¿Y qué significa en el griego esto? Lanza toda tu preocupación encima de Dios y no de otro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero le está diciendo, todas esas preocupaciones que tú tienes, imagínate que las puedes poner en un bulto. ¿Saben lo que es un bulto, no? En un paquete. Coge eso y ponlo encima del Señor. Y cultivar eso no es fácil porque constantemente se están creando bultos. Y cada vez que se crea un bulto de eso, tienes que levantarlo y ponerlo encima del Señor. Si yo les preguntara, me encanta esto. Amados hermanos, debemos confiar en Dios. Al unísono que todo el mundo respondería, sí, debemos confiar en Dios, sí. Pero si yo les pregunto, amados hermanos, ¿estamos descansando en Dios? Posiblemente sea un silencio en esta sala.
Pedro sabe de primera mano que los seguidores de Jesús dudan. Los que seguimos a Jesús somos pecadores y por nuestro pecado que viene, la duda. Y con la duda no descansamos completamente en Dios. ¿Recuerdan cuando se empezó a formar la tormenta en la barca? Y cómo los discípulos estaban todos confiados y seguros y el Señor Jesús dormía y los discípulos también dormían. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Lo leyeron en la Biblia? No, no lo leyeron. No diga que sí, si no yo sé que no está leyendo la Biblia. No lo leyeron. Los discípulos se atormentaron, empezaron a dudar, empezaron a tener temor al punto tal que decían, no tiene cuidado de nosotros. Este barco se está hundiendo y ¿qué hace durmiendo? Porque no estaban descansando en Él. Tenían a Dios mismo en el barco y no se sentían seguros. No sé si se les enciende el bombillo, Dios permita. Dios estaba ahí con ellos y con Dios tan cerquita y todavía estaban dudando. Pero tenemos más imágenes en la Biblia. Esta no es la única. ¿Recuerdan a Marta? Marta, Faná y Tupá. Marta está ahí laborando. ¿Y María qué está? Descansando en el Señor. Disfrutando todo lo que tenía que decir. Pero Señor, a ti no te da cuidado. ¿Entiendes? A ti no te da cuidado de mí. Porque no estaba descansando en Dios. Y si seguimos viendo, ¿recuerdan cuando Lázaro falleció? Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera fallecido. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque no estaban descansando en el Señor. Nosotros dudamos. Nosotros no descansamos en Dios. Jesús conocía esta situación de primera mano. Por eso, Jesucristo en el Sermón del Monte, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero lo puedo anotar. Mateo 6, versículos 25, 27, 28, 31 y 34. Jesucristo se esfuerza ahí en el Sermón del Monte por recordarle que ni la vida, ni la comida, ni el cuerpo, ni el vestido, por nada vale la pena afanarse. Por nada estén preocupados, dice Jesús, o ansiosos, descansen en Él. Pedro lo que está haciendo aquí es repitiendo la invitación de Cristo. Pedro conoció a Cristo. Pedro estaba en ese sermón. Y Pedro está diciéndole a ellos, descansen en Dios. Mi hermano, no tienes comida, no tienes la ropa que quisieras tener porque no es la marca que quieres tener. No tienes el perfume que quieres tener. No tienes el carro del otro hermano. No tienes la casa del otro hermano. Descansa en Dios. Amados hermanos que están llegando nuevos, no le pudieron regalar anoche a sus niños el regalito que quisieran. Descansen en Dios. Descansen en Dios. Dios es bueno siempre, mis hermanos. Dios es bueno siempre, más allá de lo que tengamos, más allá de lo que nosotros poseamos. El salmista, en el Salmo 55, 22, el salmista David habla del descanso en Dios. En el contexto, lo habían traicionado, hacían planes contra él, por sus espaldas hablaban y él estaba dolorido. Él pensaba, en cualquier momento me matan. Si usted lee el Salmo 55, se va a notar lo que le estoy hablando. Pero a él no le dolía tanto la persecución, sino de quién venía. Y la persecución venía de alguien íntimo, de alguien cercano. Imagínense, las personas más cercanas eran las personas que hablaban mal de él por su espalda, que lo criticaban por su espalda, que hacían campañas por su espalda. Su resolución, ¿a dónde llevó Dios a David en medio de esta situación? Muchos de nosotros hubiéramos cogido una espada y si hubiéramos tenido el poder de David, ¿qué hubiéramos hecho? Cuando nosotros leemos Samuel, vemos cómo David tenía a Saúl cerca. Saúl lo estaba persiguiendo y él estaba en la cueva y no lo mató. Me encanta el versículo 22. Y dice David en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído a justo. Contexto, estaban padeciendo por el simple hecho de ser creyentes, les estaban difamando, estaban sufriendo las consecuencias. ¿Qué deberían hacer estos creyentes? ¿Qué dice Pedro? Descansen en Dios. Yo imagino que había algún tipo de dinámica en la misma vida de la iglesia, porque si él le dice, iglesia, creyentes, sujétense a sus pastores, pastores de alguna manera convivan, sujétense con la iglesia en medio del sufrimiento, también uno puede inferir que hay alguna situación en la dinámica de la iglesia. Pero aún en medio de esa dinámica, ¿qué le dice Pedro a ellos? Descansen en Dios. Hay un ministro anglicano histórico del 1800 que ustedes lo conocen, Wesley. Quizás han oído hablar de John Wesley.
John Wesley fue hijo de una madre cristiana, una madre que lo educó correctamente. Él tenía una pasión por la santidad tremenda. Era de estos tipos de personas que leía la Biblia todos los días, oraba todos los días, y eso no está mal. Ojalá nosotros tengamos pasión por la santidad, oremos todos los días y leamos la Biblia todos los días. Eso no significa que lo que Wesley hacía está mal. Pero en algún momento él tiene que venir a Estados Unidos a predicarle a un grupo de colonos aquí en Estados Unidos como pastor. Y él viene en un barco. Para más dar, el barco que viene, él es el capellán del barco. Y se forma una tormenta. Una tormenta de esta peligrosa. No sé si usted ha estado, yo he estado no en una peligrosa, pero he estado en uno que el barco hace así para acá y la gente te cae arriba y va para allá y te caen arriba y empiezan a vomitar las personas. Y el del lado vomita y el de atrás vomita y ya tú estás casi que vas a vomitar. O sea, el que ha vivido eso quizás lo entiende un poquito más. Pues él estaba en esa situación. Pero quizás como capellán del barco, ¿qué debía estar haciendo él? Descansando en Dios y animando a los demás. Descansen en Dios. Quizás no va a quitar la tormenta, como Moody, que Moody dice, no ore, que voy a orar yo. Se va a acabar la tormenta, los que han leído la biografía de Moody. Pero quizás por lo menos decirle, descansemos en Dios. Dios es soberano. Sí, mira, el barco se está cayendo, pero Dios está en control, descansemos en Dios. Pero ¿saben qué le pasó a Wesley? Sintió un temor terrible que invadió su vida y no descansó en Dios. Ahora, como confrontación, envía un grupo de morados, de creyentes protestantes morados que estaban. Y estas personas en medio de la tormenta estaban alabando a Dios. No sé si tenían guitarra, la biografía no lo dice, si tenían un tres. Yo no sé qué tenían, pero estaban ahí alabando a su buen Señor. Cuando él se bajó, aquello le confrontó su corazón. Él llamó al líder de los morados y les preguntó. Y el hombre le hizo esta pregunta a Wesley. ¿Eres cristiano? Wesley respondió que sí. Pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. Entiendo que carecía de la fe salvadora. ¿Saben por qué Wesley no pudo descansar en Dios en medio de aquella tormenta del barco? Porque Wesley en ese momento no era cristiano. Después el Señor, por su pura gracia, en algún momento en Inglaterra, en una noche, leyendo el prefacio de Lutero, abrió sus ojos al Evangelio y él tenía ya el conocimiento, tenía preparación, su madre lo había entrenado bien, pero ocurrió lo que tiene que ocurrir en cualquier hijo de cristianos que hay aquí, que se llama la regeneración. Si Dios no te salva, puedes haber nacido un hogar cristiano, que no vas a ser cristiano hasta que Dios te salve. Y Dios lo salvó y Dios hizo tremenda obra con su vida. Pero quiero que nos centremos en este punto. Y cuando me refiero a eso, mi hermano, no estoy hablando de no descansar en Él en un segundo. Todos en algún momento puede que no descansemos en Dios, pero tienes que volver a descansar en Dios si eres un verdadero creyente. Pero me impacta la sinceridad de Wesley. Un corazón que conoce a Cristo, un corazón que no conoce a Cristo no puede descansar en Dios. ¿Y a dónde voy? Si tú nunca puedes descansar en Dios, si tú estás en una constante ansiedad, preocupación, temor, que es constante, que no sales de ahí, que estás constantemente así, probablemente no seas creyente. Pero no te quiero dejar ahí. El mundo no se acaba. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete y descansa en Cristo. Pon tu confianza en Jesucristo para salvación. Reconoce tu pecado de incredulidad, que nunca le has creído en el Señor, por eso siempre estás así. Confía en Cristo para salvación y ven a Cristo. Deposita toda tu confianza sobre Él, porque no hay un plan B. Él es el único camino y la verdad y la vida. Él es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino difícil, pero es un camino que lleva a la vida eterna. No esperes más. Echa todas tus ansiedades sobre Él, tu depresión, tu preocupación constante. Confía en Él para salvación. La aplicación bíblica de este punto, ¿cuál sería? Mi hermano, que estás pasando desprecio, rechazo, maltrato por cuenta del Evangelio. O sea, tú eres creyente y como cristiano estás pasando todo esto. Descansa en Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él está al control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en tu carácter hasta formar más y más a Cristo en medio de esa situación que te ha tocado vivir. Para Alex, mi hermano, Él te sostendrá, guiará, cuidará, proveerá, te dará todo lo que necesites en tu ministerio. Descansa en Él.
para Comunidad Bíblica van a estar bien. Están comenzando una nueva iglesia. Quizás hay un poquito de temor ahí en sus corazones. ¿Qué va a pasar? Y ahora, descansen en Dios. Dios es soberano. Van a estar bien. Para Iglesia Bautista, Palabra de Vida, amados hermanos, se nos va casi la mitad de la congregación, de la membresía, de lo que es la parte de la membresía. Pero vamos a estar bien. Descansen en Dios. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El Señor está ahí, dormido ahí, no sé si fue la carne anoche. Van a estar bien, descansen en Dios. Hermanos con enfermedades terminales que están aquí, van a estar bien, descansen en Dios, porque el Señor está con ustedes. Si te mueres mañana, vas a la presencia del Señor. Vas a estar mejor, no vas a estar bien, vas a estar mejor. Descansa en Dios hoy mismo. Hermano que estás lidiando con la depresión, quizás una depresión clínica por un proceso hormonal que dañó tu vida. No es una depresión. Tú no quieres estar deprimido, pero estás deprimido porque hay algo que está mal. Descansa en Dios, pero sigue confiando en Dios. Descansa en Dios. Hermano con un cónyuge incomprensible, probablemente inconverso, que quiere divorciarse de ti, que te quiere dejar y tu corazón está atormentado porque tú eres un verdadero creyente y tú no quieres divorciarte. Descansa en Dios, vas a estar bien. Dios está contigo, ten paz, descansa en Dios. Amados hermanos, todos los que estamos aquí, descansemos en Dios. Por último, mi último punto, ¿qué es lo necesario que debemos procurar para seguir a Dios de manera consistente siempre? Hemos hablado de cultivar la humildad, de cultivar un descanso en Dios. Pero ¿qué más, mi hermano? Porque le decía, íbamos a llegar aquí, no es seguir por seguir. No es solo seguir, como en piloto automático, lo voy siguiendo y ya. Déjame coger esto para que Andrés no me regañe, porque yo saco el pañuelo. Es seguir de manera consistente, es una constancia, mi amado hermano. Puede que en algún momento en nuestro caminar tengamos algún bajón. Todos tenemos etapas que podemos bajar, que podemos sentirnos mal, que podemos decaer espiritualmente. Pero nuestro caminar cristiano, mi hermano, no debe caracterizarse por un subir y bajar, sube y baja, sube y baja. No debemos llevar un cristianismo de montaña rusa. ¿Saben lo que hacen las montañas rusas? No, aquí no le dicen así. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo? Bueno, eso que él dijo. Eso que hace así da mucha vuelta. El cristianismo de nosotros no debe ser así, mi amado hermano. No debe ser así. Para esa constancia también es necesario cultivar una resistencia alerta. Y este es mi tercer punto. Cultivar una resistencia alerta. Si se lo puedo ilustrar para los niños. Debemos cultivar un estado en nuestra alma, en nuestra vida, de resistencia, de que vamos a resistir, pero de manera alerta, de manera pendiente. Aguantar, soportar, resistir, pero en un estado de vigilancia. Como lo haría un atalaya, recuerden en el Antiguo Testamento los atalayas que estaban velando, como lo haría un vigía en medio de la noche, como lo haría un guardia de seguridad que le toca hacer la guardia por la noche. Piensen en esto. Por mucho que veles, el ataque va a llegar. Veles, el ataque va a llegar. Pero no te tomará desprevenido porque estabas pendiente. No te sorprenderá al mismo tiempo que no sabes cuánto durará, por lo cual debes oponerte firmemente. Vamos a ver lo que dice Pedro, que es lo importante, versículos 8 y 9. ¿Cómo lo dice Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y él utiliza dos figuras interesantes aquí al principio. Y la primera es adversario. La palabra adversario en el griego es antidikos y significa el oponente en un pleito. El diablo es nuestro mayor, nuestro máximo, nuestro más grande oponente en esta batalla espiritual que nosotros estamos librando de caminar a la ciudad celeste. La primera persona que se te va a oponer, la persona más grande que se te va a oponer, la persona que más guerra te va a dar, no es tu esposo, tu esposa, tu hermano que está al lado. Es Satanás, mi hermano.
Y usted debe estar pendiente, alerta de eso, porque Él va a atacar. El ataque va a llegar. Ese es tu oponente más grande. Y la segunda figura que utiliza es un león, un animal salvaje. Recuerden, en aquella época los leones los empezaron después a utilizar para que mataran a los creyentes. Los echaban ahí dentro de un coliseo, en un circo, y los leones despedazaban a los cristianos. Casualmente, al emperador Nerón se le conocía como el león. Le decían el león. Pedro está diciendo, en este pleito, en esta batalla, en este combate, tu oponente es una fiera salvaje. Nosotros no estamos jugando con un gatico siamés. Nosotros no estamos jugando con un mostrico amaestrado. Nosotros estamos luchando contra un gran adversario que es un león rugiente y se llama Satanás. ¿Cómo dice nuestro texto que se llama? ¿Cómo se llama el adversario? El diablo. 5 puntos más para Pablo. El diablo. Diablo, el acusador, el calumniador. ¿Recuerdan la historia de Job? Job, capítulo 1, lo que sucede ahí como Satanás, cuando vienen todos aquellos ángeles y Dios está hablando con ellos y no han visto a mi siervo Job. Pero ahí va Satanás a acusar a Job. Y en su acusación lo acusa de que Job creía por beneficio. Es muy sutil, pero él le está diciendo a Dios, él cree en ti, lo está acusando, porque él tiene dinero y tiene familia. ¿Qué le dice Dios? Está bien, toca eso, pero no toques su vida. O sea, no lo puedes matar. Y noten, el poder en quién está, en Dios. Satanás no estaba haciendo todo lo que él quería. Es un permiso limitado porque Dios sigue siendo soberano para que no entren en pánico. Es una fiera grande, pero tenemos un domador por encima de nosotros. Pero no significa que es una fiera grande. Quiero que tengamos el cuadro bíblicamente completo. Allá va Job, le mata a la familia, le quita el dinero, pero Satanás, pero Job sigue creyendo en Dios. Vuelve Satanás y ¿de qué lo acusa ahora? De que le servía por su salud. Le dice, sí, tú le tocaste todo eso, pero ¿sabes por qué él te sigue sirviendo y por qué él te sigue amando? Porque él está bien de salud. Y le dice Dios una vez más, está bien, ves y tócale la salud, pero no lo mates. No lo puedes matar. Y para allá va y le tocó la salud. Y cuando llegamos al final, vemos cómo a pesar del sufrimiento, de los sube y baja, de las caídas, de las cosas, pero ¿qué le pasó a Job? Llegó al final. Y esto es una línea de nuestro caminar cristiano. A pesar de todos los altos y bajos, de todas las cosas que estamos pasando, debemos llegar en humildad, descansando en Dios y pendiente de todo lo que va a seguir pasando en nuestras vidas. Pedro lo sabe de primera mano. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, no tenemos tiempo, pero los que se saben la historia recuerdan cómo Cristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Después le dice, ves tú, y sigue confirmando a los demás. Y es lo mismo que está haciendo Pedro. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a los hermanos. Pedro pasó este proceso y ahora le está haciendo lo mismo. Él sabe que Satanás está ahí pendiente, el león, la fiera, el adversario, el acusador está ahí pendiente para destruirnos a nosotros y a los que nos rodean. Y nosotros a veces estamos dormidos, no estamos pendientes de eso, estamos perdiendo tiempo en otras cosas. Pero tenía la tarea de dejarles saber a estos creyentes de Asia quién era su verdadero enemigo, el verdadero león del que se deberían de cuidar, la verdadera fiera. A veces pasamos mucho tiempo inventando enemigos imaginarios, aún dentro de la iglesia, y descuidamos al enemigo más grande de las almas, que es el diablo. Por eso es el llamado. ¿Y cuál es el llamado en el texto? Ser sobrios, estar alertas, significa en el griego, estén alertas y velar, vigilar, mantenerse despiertos. Lo primero que Pedro quiere es que sus oyentes estén pendientes que hay un verdadero adversario que se llama el diablo. Que estén sobrios y que se mantengan vigilantes. Piensen, mis hermanos, en una película de vikingos. A mí me gustan las películas de aventura. No sé ustedes, y casi nunca las puedo ver porque en mi casa no le gusta a nadie. Pero las que me gustan son esas de los guerreros que peleaban los unos con los otros. Me encantan esas películas. Piensen en una película de vikingos. ¿Saben? Los vikingos bien grandes, bien fuertes. Y usted está en un castillo y los vikingos tienen toda la ciudad rodeada. Si es de noche usted ve todas las antorchas prendidas y usted ve las fieras salvajes esas que están ahí, que vienen a atacar
el castillo donde usted está. Piense que usted le dieron el turno de 12 de la madrugada a 6 de la mañana. Y usted le dice, súbete en la torre que tú vas a velar de 12 a 6. Mi pregunta, ¿quién de ustedes se quedaría dormido en ese turno? Nadie se quedaría dormido, mi hermano. ¿Por qué entonces estamos dormidos en nuestro caminar cristiano si tenemos un adversario más grande y más poderoso que los vikingos? ¿Por qué estamos en ese estado de letargo y no nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual? Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Por qué estamos, se lo voy a decir en cubano, bobeando tanto? ¿Por qué descuidamos tanto nuestra vida espiritual entonces? Nuestras fortalezas están rodeadas y el enemigo listo para atacar y devorarnos. ¿Por qué jugamos tanto con el pecado? Si tu celular te es ocasión de caer, apágalo. No es que otra aplicación con una protección, apágalo. Si tu computadora te es ocasión de caer, trabaja en la construcción. Aplica y vete a trabajar en la construcción, no trabajes más con computadora. O busca un trabajo de otra cosa que no te haga caer. Si es un compañero o una compañera de trabajo que te está haciendo pecar contra tu esposa, cambia de trabajo aunque ganes menos dinero. No juegues con una fiera. Cuida tu tiempo devocional con Dios para que te ayude a conocer más a Dios y para que puedas crecer en tu discernimiento espiritual, para que sepas qué está bien y qué está mal. Teología bíblica para niños, para los niños que están conmigo y para los adultos lo pueden entender mejor. Todo lo que está bien según la Biblia, niño que estás aquí, Dios está detrás de eso. Todo lo que dice la Biblia que está bien, Dios está detrás de eso. Todo lo que está mal, el diablo está detrás de eso. ¿Por qué te lo digo? Tú estás en una situación y está bien. Si está mal, mi hermano, no es de Dios. Es el diablo el que está atrás de eso y el que está maquinando eso. No lo mire, no lo toque, no lo palpe, no lo escuche. Me encanta el discipulado de Marcos. Nosotros tenemos un discipulado de Marcos. Yo disfruto compartir con un hermano el discipulado de Marcos. Yo le haría algunas ediciones ahí al final, pero son unas boberías. Pero todo lo demás, excelente, mis hermanos. El discipulado de Marcos está buenísimo. Pero hay una parte que es una de mis partes preferidas y es un lenguaje figurado que Jesucristo emplea. Cuando uno va a Marcos 9, versículos del 42 al 50, y Jesucristo está hablando de que no le seamos de tropiezo a los nuevos creyentes. Personas nuevas que se convierten en la iglesia y a veces sin querer le estamos siendo de tropiezo. Los más viejos siéndole de tropiezo a los nuevos. Y él utiliza algunas figuras interesantes. Y él dice, si tu ojo, recuerda en un lenguaje figurado, si tu mano te es ocasión de hacerlos caer a ellos, corta la mano. Si tu pie les es ocasión de hacerlos caer a ellos, córtate el pie. Y si tu ojo te es ocasión de hacerlos caer a ellos, saca el ojo. Así de serio Jesús ve el pecado. El llamado, amados hermanos, para ellos allá y para nosotros hoy es, estemos alerta. Versículo 9. Estemos alerta. Vimos el 8 y ahora el versículo 9. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y no solo estar alerta, ser sobrios y velar, estar alerta, sino también resistir. Debemos resistir, amado hermano. ¿Y resistir con qué tiene que ver? Tiene que ver con enfrentarse en el sentido de oponerse. No es jugar con la tentación para ver hasta dónde aguanto. Más bien es como José. Y en el caso de José, ¿qué fue? Huir de la tentación. José estaba resistiendo la tentación, pero para resistirla, ¿qué hizo? Huyó. Cuando hablamos de al cual resistir firmes en la fe, no estamos hablando de que, bueno, voy a ver esta peliculita que tiene ciertos deslices, que ya tú leíste arriba que decía sexo, porque la mayoría aquí somos adultos, y la voy a ver, y cuando venga, no, mi hermano, no, estamos hablando que no hagas eso. Resistir es en el sentido de cuidarte completamente y que hagas todo lo que tengas que hacer para cuidarte. Resistir firmes en la fe, de una manera sólida, inteligente espiritualmente,
por el Espíritu Santo que nos capacita para eso. Efesios 6:10. Ahora, en la confianza en Cristo que tenemos, esta es la mortificación del pecado a la que se han referido los reformadores. ¿Y qué dicen ellos? Donde veas áreas grises en tu vida, áreas oscuras donde puedas ser tentado, no le des lugar. Toma todas las medidas pertinentes, como cuando viene un huracán y tú aseguras la casa para guardar lo mejor que puedas lo que tienes. Cuando viene la tormenta, resistir y estar pendiente no significa que tú te vas. Tú estás ahí, tú sabes que te va a tocar, tú sabes que va a llegar, pero tú te preparas lo mejor que puedas para resistir esa situación. Te aseguras que al pasar lo inevitable, todo se encuentre bien. En ese sentido, nosotros debemos luchar contra el pecado. John Owen, un reformador, tiene un libro que se titula, altamente recomendado, Mortificación, la mortificación del pecado. Y él dice lo siguiente, se lo quiero leer. La regeneración, nacer de nuevo, volver a nacer, no aniquila el pecado completamente. O sea, que tú nazcas de nuevo no significa que tú no sigues pecando, nosotros lo sabemos, sino que produce un cambio en nuestra relación con Él. Pero ya no queremos relacionarnos igual con el pecado. Liberándonos de su poder condenatorio y esclavitud, cuando nos regenera, ya no somos esclavos del pecado. No obstante, escuche bien, porque aquí es donde fallamos, debemos ocuparnos a lo largo de nuestras vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en nosotros. Cuando el pecado nos deja en paz, nosotros lo dejamos en paz. ¿Y cuándo va a ser esto en esta vida? Nunca. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto cuando en realidad está vivo. Debido a esto, debemos perseguirlo rigurosamente en todo tiempo hasta la muerte. No debemos proporcionarle ninguna cosa que le fortalezca o que le ayude a tener fuerza, poder y vitalidad. Mi hermano, jugamos mucho con el pecado, con amor, con cariño se lo digo. Jugamos mucho con el pecado, estamos bobeando mucho. Perdemos mucho tiempo en cosas que no debemos perder tiempo. Si todo el tiempo que nosotros invertimos con los celulares lo pasáramos leyendo un libro, leyendo la Biblia, podemos ver una predicación, podemos distraernos, no quiero que vayamos a los extremos, pero busca que tu distracción sea la más sana posible. Si es de lagartija en internet, mejor, o de qué sé yo, no sé, para mí es deporte, para otra cosa, pero no estoy hablando, a otros políticos les gusta escuchar, mira, escuche noticias políticas. Pero busque distracciones sanas, mi hermano. Seamos cuidadosos. Es bueno distraerse también, pero seamos cuidadosos. Este versículo me impactó mucho esta semana. Nunca lo había visto así, a la luz de este texto. Estamos en el texto, estamos en Primera de Pedro. Pedro les está diciendo, sean sobrios y velen, estén firmes, resistan, estén alerta, resistan a Satanás en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, de todas las situaciones. Él le está diciendo eso. Pero estamos tratando de traerle un poquito de claridad a la luz de la Biblia para que se pueda entender. Efesios 4:27, el apóstol Pablo dice, sencillito, ni deis lugar al diablo. Yo no había meditado mucho en eso. Ni deis lugar al diablo. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Cuando nosotros estamos abriendo esas pequeñas cajitas de Pandora que nosotros abrimos, que para cada uno de nosotros puede ser diferente. Quizás para algunos de ustedes puede ser la amiguita que llama por teléfono o una hermana de la iglesia que en vez de alarla para acá más cerca de Cristo, la lleva para allá más cerca del diablo. Tenemos que estar pendientes. Quizás tienes que ayudar a esa hermana a que siga creciendo, pero tenemos que estar pendientes en nuestra vida espiritual en todo, mis hermanos. Tenemos que estar pendientes. No demos lugar al diablo. Cerrémosles las puertas por todas las partes que podamos. Y aún cerrándola, ¿qué va a pasar? Según lo que estamos aprendiendo, se van a seguir abriendo otras. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir cerrándola, como esos jueguitos que se levanta una cabeza y le da con el martillo y se levanta otra y le da. Así va a ser hasta el final, pero tenemos que estar pendientes porque es un león, es una fiera. Pedro termina, conozcan que estas aflicciones han de ser cumplidas en nuestros hermanos en Cristo. Versículo 9 al final. Estas aflicciones se van cumpliendo, han de ser cumplidas en nuestros hermanos en Cristo. Amados hermanos, Cristo fue tentado por el diablo y venció la tentación con la palabra. No dejó que el pecado se posara ni una sola vez. ¿Qué hizo? Lo mortificó. Cada vez que Satanás venía
con algo que él hacía Cristo con la palabra. Y Satanás venía con otra cosa y que él hacía Cristo. Él no participó de ninguna de sus cosas. Él no le dio un chance con la palabra. Ahora, ¿cómo Cristo pudo hacerlo con la palabra? Porque conocía la palabra, porque es su palabra. Ahora, ¿quién de ustedes escribió la Biblia? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Si no leemos la palabra, no vamos a tener discernimiento espiritual. Y no vamos a saber qué situación estamos viviendo. Y no vamos a saber si la situación que estamos viviendo le agrada a Dios, no le agrada. No vamos a saber qué hacer. Por eso necesitamos estar en la palabra. Necesitamos leer más la palabra, meditar más en la palabra, para saber cómo responder en cada ocasión. Y cuando no sepa, pues pide ayuda. Acércate a un hermano. Ora, pídele al Señor, mi amado hermano. Ese es el llamado de Pedro para sus oyentes y para nosotros. Resistan alerta. Cultiven una resistencia alerta. El ataque viene, sí, pero estén alerta. Estén pendientes para cuando llegue. Resistan. No cedan ni un centímetro del territorio santo que ya está instalado en sus vidas. Vigilen por sus almas, recordando que no es un gatico que viene a jugar, es un león que viene a matar. Que no se nos olvide, Cristo padeció, Cristo lo padeció. Nuestros hermanos, estos de Pedro, lo padecieron. Nosotros vamos a padecer estos ataques. Posiblemente ya los estamos padeciendo, lo que no nos estamos dando cuenta. En la vida de iglesia debemos cultivar la humildad para que avance el reino, para poder someternos los unos a los otros, recordando quién es el verdadero enemigo, el acusador que quiere que caigamos en desgracia. ¿Qué podemos y debemos hacer? Permanecer en vigilancia, no ceder nada, pero nada con el pecado, ni con sus acusaciones. Una de las peores patrañas de Satanás es acusar a los escogidos de Dios para que crean que no son salvos o que cayeron de la gracia. Una de sus peores mentiras es que quiere que el creyente crea que no es salvo o que perdió la salvación. Y es una patraña que ha utilizado por mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Recordarnos el Evangelio, revisar nuestra salvación a la luz del Evangelio. En verdad he creído, en verdad me he arrepentido. ¿Cómo me siento cuando peco? ¿Cómo me siento cuando fallo a Dios? Y esas son las evidencias que eres un verdadero creyente, aunque otra persona te diga lo contrario. Esto debería llevarnos a, venga lo que venga, lanzar todas nuestras cargas, todas nuestras luchas sobre nuestro buen Dios, recordando que Él cuida de mí. Aplicación. Alex, dale prioridad a tu alma, mi brother. Prioriza tu relación con tu Señor. Hay muchos pastores exitosos ministerialmente, pero desaprobados delante de Dios. No seas uno de ellos. Busca ser un pastor santo. Busca ser un pastor santo. Comunidad bíblica, Iglesia Bautista Palabra de Vida, sigamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no vamos a poder resistir firmemente nunca. Si no, no vamos a poder estar alerta. Si tienes poco tiempo, más razón me da. Más prioridad hay que darle a la palabra. Más prioridad hay que darle a la palabra. Mi hermano, no hay forma de que usted me diga de que usted no tiene tiempo de leer 10 versículos de la Biblia diario. 10, no lea más. Lea 10, medite en esos 10 y ore esos 10. Cuando digo no lea más, no es que no puede leer más. Yo no estoy mandando, le estoy diciendo, aunque sea, lea 10 versículos diarios. Si usted me dice que no puede 10, yo le suplico, lea 5. Si usted me dice que no puede 5, yo le ruego, lea un versículo diario. Medite en ese versículo. Ore ese versículo para su alma y para su familia. Hasta que Dios vaya produciendo esta constancia en su vida y pueda leer 2, 3, 4 y pueda leer un poco más. Mi llamado y mi anhelo, mi hermano, durante toda esta predicación es a que sigamos cultivando todo lo que tengamos que hacer. Cultivemos la humildad, cultivemos esa dependencia de Dios. Estemos alerta, estemos pendientes de lo que el enemigo quiera hacer. Porque no importa, mi hermano, si ahora mismo tú estás abajo. Lo importante es llegar. No importa si ahora mismo tú estás débil. Lo importante es que sigas, que continúes. Recuerda, no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Y termino con una parafrase de C.S. Lewis que dice así. Conozco bien la desesperación de vencer las tentaciones crónicas. Cuando nosotros luchamos con tentaciones crónicas, ¿qué estamos? Locos por vencerlas de un día a otro.
Usted tiene algo ahí que lo tiene atado por mucho tiempo. Aunque usted se convirtió, puede ser tan fuerte como alguien que hay aquí que sea homosexual o que tenga algún problema con eso y se convirtió al Señor. Y ya tú aborreces tu pecado, pero tú estás venciendo una lucha crónica. Puede ser el alcoholismo y puede ser diferentes situaciones. No es grave siempre que la arrogancia, la presunción excesiva del que está convencido de su propia superioridad. Superioridad. El fastidio por batir récord, la impaciencia, etcétera, no se interponga. ¿Qué dice Lewy? Tú estás luchando con eso, mantente en una constancia luchando con tu pecado. Sigue velándolo. Esto no se trata de que, lo tengo que vencer completamente hoy. Sí, ese es el anhelo. Pero si no, me sigo levantando y sigo luchando. Me sigo levantando y sigo luchando. Hay un libro que leí en una ocasión que vino muy bien a mi alma. Yo estaba empezando los caminos cristianos y se titulaba Porque la gracia todo lo cambia. Porque la gracia todo lo cambia. Y ese libro me ayudó a entender que esto es una carrera de gracia. Y me ayudó a entender que por muy sucio que yo estuviera, por muy mal que yo estuviera delante de Dios, la gracia de Dios todo lo cambia. Me ayudó a entender que aunque yo a veces le fallara, Él todavía permanece fiel y yo puedo acudir a Él. Y Él me sigue ayudando y me sigue llevando. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y mi llamado para ti es, si tú estás mal hoy, si tú anoche viste pornografía, arrepiéntete, pero sigue. Si tú anoche hiciste algo que no debías hacer, te embriagaste, la Biblia habla de la embriaguez, y anoche te emborrachaste, arrepiéntete y sigue. Si tú anoche, que Dios no lo quiera, traicionaste a tu esposa o tu esposo, que está súper mal, ve, confiésalo, pídele perdón, pero arrepiéntete y sigue. Yo tengo temor de terminar, cerrar y que usted no entienda de qué se trata esto hoy, que usted no entienda lo que Dios le está diciendo a su corazón. Es una perseverancia, es una constancia de lo necesario. Tenemos que seguir trabajando en lo que tengamos que seguir. Y continúa Lewy, ninguna cantidad de caídas nos hundirá. Seguimos levantándonos cada vez. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Por supuesto, cuando lleguemos a casa, seremos unos niños harapientos y llenos de barro. ¿Te has caído tanto? ¿Has fallado tanto? El pecado deja huella aún en nuestra vida hoy. Si tú pecas, quedan huellas, quedan marcas. Vas a llegar todo sucio al cielo. Vas a llegar todo apestoso al cielo, todo harapiento. Pero escuche la buena noticia, mi hermano. Pero los baños están listos, las toallas fuera y la ropa limpia tendida en el armario. Nos vemos allí, dice Lewy. Mi pregunta para ustedes, amada iglesia, ¿los espero en el cielo? Ustedes comieron venado anoche. Los espero en el cielo. Los espero en el cielo. ¿Van a pelear? ¿Van a pelear? Como si hubieran comido anoche, mis hermanos. ¿Van a pelear? No se van a ir de aquí. Nos vemos en el cielo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder estar en esta triple celebración hoy, Navidad, recordando que Cristo el Rey nació, pudiendo ordenar otro pastor más, otro regalo para la iglesia, Señor, para esta y para la que viene, Señor. Gracias, Señor. Gracias por poder enviar la mitad casi de la iglesia a una plantación, allí a glorificar que Cristo el Rey nació, a llevar el Evangelio de Cristo, a vivir para tu gloria, Señor. Padre, en todo este proceso, ayúdanos a seguir cultivando la humildad entre nosotros, aun cuando ahora nos separemos como iglesia, que no empiece una guerra por la iglesia más famosa, la iglesia más bien vista, que podamos seguir cultivando la humildad, que podamos seguir siendo hermanos, que podamos seguir siendo, aunque somos dos cuerpos bíblicamente, pero que podamos seguir ayudándonos y apoyándonos los unos a los otros, Señor. Te pido que seas tú guardando a Ale y guardando aquí a Dani, Señor. Ayúdalos a los dos allá, ayúdanos al pastor Mario y a mí aquí, Señor. Cuida a esta iglesia, cuida a aquella. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Sabes que nos cuesta mucho descansar en ti. Ayúdanos a cultivar un descanso permanente en ti, que cuando venga la ansiedad, que cuando venga la intranquilidad la podamos identificar y podamos descansar en ti, Señor. Descansar en ti. Ayúdanos a estar alerta, Dios, porque lo que viene no es un gatico, lo que viene no son vikingos,
el que viene es el mismo diablo, Señor, a luchar con nosotros. Y va a atacar, Señor. Va a atacar. Ayúdanos a estar alerta y ayúdanos a resistir firme, Señor. Ayúdanos cada vez que se abra una ventanita posible, con un 1% de posibilidades que nos va a llevar a pecar. Ayúdanos a cerrar esa ventanita, Señor. Ayúdanos a tratar el pecado de manera radical, Señor. Pero Padre, si aún así fallamos, Dios, Padre, si aún así no hacemos tu voluntad, te pedimos perdón y descansamos en tu gracia, Señor. Levántanos y vuélvanos a poner en el camino como solo tú puedes hacer. Te pedimos perdón una vez más porque hasta aquí podemos reconocer que sí te hemos fallado. No hemos sido humildes, Señor. No hemos descansado en ti, Señor. Te podemos pedir perdón porque no estamos siendo todo lo vigilante y no hemos resistido todo lo que hemos podido resistir hasta la sangre con el pecado, Señor. Te pedimos perdón. Y esperando en tu perdón te pedimos que nos ayudes a llegar a tu presencia un día, Señor, por los méritos de Cristo. Perdona, Padre, cada falta y cada pecado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.